Bueno, en esta segunda ocasión ya se va a tratar también de la parte de biología, que bueno, es de la sección 2, célula, unidad de vida. Y el tema como tal es origen y teoría celular. Bueno, primeramente vamos a ver que la citología se refiere al estudio de las células y sus funciones. Entonces este concepto igual es muy importante por si llega a venir. Bueno, también el hecho de que las células fueron vistas por primera vez y descritas por algunos de los microscopistas de principios del siglo XVII. Este siglo pues va de 1600 a 1700. Y bueno, vamos a empezar con Antoine van Leeuwenhoek. Bueno, él básicamente era un comerciante de telas holandés que no tenía nada que ver con el mundo de las ciencias y bueno, pues tenía una enorme curiosidad, por lo tanto pues inventó de alguna manera un objeto para observar las cosas pequeñas y bueno, él también hacía mucho énfasis en las telas y gracias a su profesión pues también era muy paciente para la observación. Entonces bueno, construyó el primer microscopio con ayuda de cristales de aumento que pues él mismo hacía y Lucy, bueno, más bien lucía como la imagen del lado derecho inferior. Y bueno, después esto tuvo una gran repercusión, ya que, por ejemplo, en 1675, un alumno de medicina descubrió en el esperma humano que existían muchas corpúsculos que eran muy pequeños y móviles. Entonces, bueno, ellos le llamaron como animalitos o animalios o animáculos, que, bueno, actualmente pues son conocidos como los espermatozoides. Y bueno, pues con esta acepción de animalios, pues eran como seres muy pequeñitos que básicamente pues habitaban o coexistían con nosotros también. Bueno, también gracias a este tipo de avances hubo algunas otras personas como Leibniz que pues ya tenía la acepción de la idea de que estos animalitos existían en todas partes y Buffon que pensaba que los seres microscópicos representaban moléculas vivientes de las cuales por aglomeración, según ciertas leyes, resultaba el animal visible. Entonces, por ejemplo, un poquito con la idea de Leibniz, muchos de las personas de esa época pues tenían tanta curiosidad y querían como seguir aportando más a la ciencia precursora de lo que es la microscopía y bueno, a veces no se lavaban las manos, no se lavaban los dedos con el objetivo de querer observar qué era lo que iban a poder ver después de un tiempo de no haber lavado sus manos. También, bueno, siguiendo con el punto de Buffon, pues realmente no había una equivocación como tal, porque finalmente sabemos que el cuerpo humano y los seres vivos en general están constituidos por una agrupación de células, células que dan origen a los tejidos, y bueno, pues es muy parecido al pensamiento que ellos ya tenían en ese momento, con los pocos avances que había hasta ese punto. Bueno, también aquí pues hay un esquema de cómo entran en juego distintas cosas, como por ejemplo la filosofía. La filosofía desde el punto de vista de querer dar una explicación a lo que se veía, de saber qué era lo que estaba pasando. Y bueno, esto también sumado a la experiencia de pues hasta lo que en ese momento ellos conocían y cómo utilizaban ese conocimiento empírico para seguir tratando de formular hipótesis más la observación a través del microscopio, o sea, con la tecnología que tenían en este punto, pues era útil para seguir aportando nuevas cosas. Y bueno, finalmente todo esto nos da una teoría en el que el cuerpo animal y vegetal existen pequeños poros que ahora son conocidos como células. Bueno, en el siglo XVIII, que va pues de 1700 a 1800, Malpighi, Hooke y Grew reconocieron que el tejido de la planta se compone de huecos limitados por tabiques fijos. Ahorita vamos a hacer un poco más de énfasis en Hooke, porque bueno, se requiere hacer como tal ese énfasis. Y bueno, también con Wolf, él intentó profundizar pues lo que ya se decía y procuró también formarse una idea de la esencia de la fecundación. Como ya se había mencionado, pues en este punto ya se conocían la presencia de animalitos que pues eran finalmente los espermatozoides. Entonces ahora tenían que formular una idea en la cual pues esto ayudara a tener un mejor entendimiento de lo que era la fecundación.
Entonces, bueno, Wolf pues era un profesor de filosofía y fue fundador de la teoría epigenética, la cual pues ya no está vigente porque pues afirmaba que durante el desarrollo del individuo se formaban nuevas estructuras a partir de un material que pues ni siquiera era diferenciado con ayuda de una fuerza vital, lo cual bueno, ahora sabemos que esa fuerza vital pues realmente no participa como tal, porque van a existir diferentes científicos que van a comprobar que pues esta fuerza realmente no era más que un invento creado por algunas personas. Bueno, ahora vamos a pasar con Robert Hooke. Robert Hooke pues es muy conocido también, o bueno, se van a topar como muchos, tal vez algunos reactivos, en este caso de, bueno, todo con un indicador a la palabra célula, ya que él fue el primero que la utilizó. Entonces, bueno, él utilizaba la palabra célula para designar cámaras o alvéolos que había observado al estudiar al microscopio delgadas láminas de tejido vegetal. Bueno, entonces, célula tiene una etimología latina donde pues habla de cuartos pequeños o celdas. Eh, bueno, él también hizo su propio microscopio y con lo que él observaba publicó un libro que se tituló Micrografía, en el cual él plasmaba los dibujos de lo que él observaba en su microscopio. Él observaba pues células vegetales, las cortaba en capas finas, se conoce como corcho, pero bueno, el corcho no es como el corcho que hoy conocemos, sino más bien es corteza o cubierta exterior de cualquier planta leñosa. Entonces, bueno, la imagen pues nos da una idea de cómo era y también el tronquito ahí, que básicamente a eso hace referencia al corcho. Y bueno, del lado izquierdo inferior aparece la imagen del microscopio que él creó, que pues bueno, fue el que le ayudó a realizar su obra de micrografía. Bueno, a mediados del siglo XIX, dos científicos alemanes, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, pues descubrieron la naturaleza celular de la materia viva. Ambos, uno era botánico y el otro era zoólogo. Entonces, bueno, ellos se percataron de cierta comunidad fundamental en la estructura microscópica de animales y plantas, en particular, pues la presencia de los núcleos. Publicaron juntos la obra Investigaciones microscópicas sobre la concordancia de la estructura y el crecimiento de las plantas y los animales. Ese era el título como tal de la obra, pero traducido en español. Y bueno, gracias a que pues uno era botánico y el otro era zoólogo, en pláticas que tenían llegaron a algún acuerdo en que lo que observaban en los tejidos vegetales pues coincidía con lo que se veía en tejidos animales. Entonces, gracias a ello, pues pudieron llegar a una conclusión que quedó plasmada como tal en el primer principio o el primer postulado de la teoría celular, el cual pues nos dice que todos los seres vivos están formados por células o productos secretados por las células. O también una manera como más pegadiza de acordarse es que la célula es la unidad de organización estructural de los vegetales y de los animales. Entonces, bueno, aquí están Theodor y Matthias Schleiden. Y bueno, también se les acuña a ellos el segundo postulado de la teoría celular, que dice que en las células tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo. Es decir, que pues estas reacciones van a llevarse a cabo en el interior de la célula. Después Rudolf Virchow, quien va a ser la persona que postule pues, el tercer postulado de la teoría celular, gracias a su trabajo titulado Patología celular en 1858. Virchow consideró la célula como la unidad metabólica básica y estructural. Si se dan cuenta, pues también, a pesar de que fue en un tiempo distinto, pues tiene concordancia con lo que decía Schleiden y Schwann. En este mismo trabajo también subrayó la continuidad de los organismos, es decir, su procedencia y pues cómo se replicaban de alguna manera. Entonces con esto se postula el tercer postulado, que es las células provienen tan solo de otras células preexistentes y bueno, también aquí se le puede agregar que sean de la misma naturaleza. Y bueno, finalmente el cuarto postulado nos dice que las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética, por lo tanto esto permite la transmisión hereditaria de generación en generación. Esta es, bueno, se le acuña a James Watson y Francis Crick en 1953, quienes propusieron la hélice o el modelo de espiral del ADN, lo cual pues también les valió el haber ganado el premio Nobel de medicina de ese año. Y bueno, todo esto se puede resumir pues de una manera muy simple
en los 4 postulados. Entonces la teoría celular primeramente la podemos recordar como la unidad estructural, la célula es la unidad estructural, segundo postulado sería la célula es la unidad funcional, el tercer postulado, la célula es la unidad de origen, y el cuarto postulado, la célula es la unidad genética. Esto, bueno, pues por quienes se encargaron de estudiar cada cosa, como pues en la primera y en la segunda Schwann y Sladen, en la tercera Virchow y en el cuarto postulado Watson y Crick. Para ello, pues es como, esto es más sencillo de recordar y pues te hace una idea como del concepto más alargado que se dijo en las diapositivas anteriores. Pero pues básicamente con estas 4 frases u oraciones es muy fácil recordar los 4 postulados de la teoría celular. Y básicamente esto es todo de teoría celular.